¿Qué tal? ¿Cómo están? Se calcula que en España hay cerca de 500.000 de galgos que se utilizan en buena medida para cazar liebres y para la competición. Lógicamente, estos atletas deben ser entrenados por sus dueños, que en ciertos casos se ayudan de vehículos a motor para llevarlos debidamente atraillados. Y ahí surge el conflicto. Algunas organizaciones de defensa de los derechos de los animales consideran que este tipo de entrenamientos, llevar atados a los galgos mediante vehículos de motor, es más bien tortura. Y de hecho, la propia Junta de Andalucía lo tipificó en su ley de protección animal en el año 2003 como delito de maltrato animal. A partir de entonces, la Federación Andaluza de Galgos propone hacer un estudio a la Universidad de Córdoba en este sentido para estudiar, analizar la compatibilidad del entrenamiento con vehículos de motor y la salud de los galgos y el bienestar de los galgos. Parece ser que los resultados de este estudio confirman que este tipo de entrenamientos llevados a cabo de una manera prudente y moderada pueden ser saludables para los animales. Sin embargo, la Junta de Andalucía no ha revocado su forma de pensar y sigue estando prohibido. Los galgos. En España hay 180.000 galgueros. Es una actividad que por unas cosas o por otras ha provocado casi siempre debates sociales y hoy vamos a hablar de ellos. Tenemos con nosotros a algunos de los principales expertos en el tema que les voy a presentar a continuación. A mi izquierda tenemos a Carmen Urbano. ¿Cómo estás, Carmen? Encantada, muchas gracias por traerme. Carmen es presidenta de la organización SOS Galgos. Efectivamente, sí. Y llevo la delegación también del centro del país. Ajá. Madrid, Toledo, Ciudad Real. Un poco donde quizá se producen más abandonos y más maltratos. No hay que olvidarnos de Extremadura, por supuesto, ni de Andalucía. Pero también llevo la delegación. Muchas gracias, Carmen, y encantado de tenerte aquí. Encantada. A tu izquierda está Albert Sordé. ¿Cómo estás, Albert? Hola, buenos días. Bien. Albert es veterinario y fundador de la organización que preside Carmen, SOS Galgos. Sí, bueno, cofundador con mi mujer, hace más de 10 años que montamos la asociación. Como en aquellos momentos no había ninguna asociación en España que se dedicase exclusivamente al galgo, y teníamos contacto con otros grupos extranjeros que veíamos que sí que lo hacían. Y coincidiendo con el cierre de un canódromo en Barcelona, el penúltimo que había en España, pues decidimos dar un paso adelante y dedicar nuestros esfuerzos a ayudar a los galgos españoles. Y bueno, a partir de aquí pues montamos un gran equipo con personas como Carmen, y luego se han creado también otros grupos y hemos visto un cambio en la percepción de la sociedad española hacia el galgo. Muy bien, pues encantados de tenerte aquí. Muchas gracias. A mi derecha tenemos a Juan Carranza, que es catedrático de la Universidad de Córdoba, conocido por nuestros espectadores. ¿Cómo estás, Juan? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. La particularidad es que Juan ha dirigido el estudio encargado por la Federación Andaluza de Galgos, el estudio de la Universidad de Córdoba, acerca de la compatibilidad, como decía antes, de este tipo de entrenamientos. Y, por cierto, este estudio lo has dirigido tú, pero lo ha elaborado Emilia Jiménez, ¿no? Sí, Emilia Jiménez es veterinaria, yo soy biólogo, no lo sé si lo saben los espectadores, y lógicamente este estudio requería de una especialización veterinaria más allá de la que yo personalmente pudiera tener y más allá de la que tenían pues mis colaboradores que en ese momento yo tenía disponibles. Por tanto, recurrimos a ella, que es una persona que ha trabajado ya en el entorno de la Universidad de Córdoba en temas parecidos, entrenamiento de caballos, etcétera. Es una persona veterinaria que controlaba, en definitiva, el cómo ver, analizar el nivel de esfuerzo de los animales y, bueno, la hemos fichado, digamos, para el estudio y yo creo que con buen resultado. Muy bien, y a tu derecha tenemos a José Luis Velasco. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, buenos días. Buenos días, eres veterinario y perteneces a la Federación Andaluza de Galgos. Soy el veterinario responsable de la Federación Andaluza de Galgos y uno de los responsables en Andalucía del libro de registro y orígenes de la Federación Española de Galgos. Y bueno, pues muy agradecido. ¿Eres galguero, además, te pregunto? Soy galguero. Bueno, menos mal, ¿no? Soy galguero. Fijaos que llevamos muchos días, semanas, horas preparando este debate y de repente está pensando, anda, si no hay ningún galguero aquí va a haber una ausencia importante, ¿no? Con lo cual lo agradezco que lo sea. Bueno, pues soy un poco amplio, digamos, en el mundo del galgo. Soy galguero, participante habitual en competición, cargo técnico de la Federación Española de Galgos. Bueno,
Así que un poco variado en el mundo del galgo. Bueno, pues antes de comenzar a charlar sobre este tema, vamos a ver un reportaje que hemos elaborado para esta circunstancia. Según la Federación Española de Galgos, se calcula que en nuestro país hay más de 180.000 galgueros que cuidan 500.000 de lebreles. El entrenamiento de los galgos para esta modalidad sin armas, sin duda es una de las claves del éxito. Los galgos no son los perros de muestra, necesitan un entrenamiento, son atletas, tienen que participar en el Campeonato de España, pero la ley de defensa de los derechos de los animales consideraba maltrato el entrenar los galgos con vehículo a motor. Antaño este problema no existía, ya que los galgos solían andar sueltos por los pueblos, corriendo las liebres que encontraban a su paso. Igualmente corrían liebres cuando acompañaban a sus amos en las tareas agrícolas. Hoy en día la legislación prohíbe estas prácticas, siendo necesario el entrenamiento para tener a punto a estos atletas de la naturaleza. Esta es la única manera que tenemos de entrenar a los perros. Normalmente empezamos a últimos de agosto, primeros de septiembre, hasta que se abre la temporada de caza, que es el 12 de septiembre normalmente cuando se abre. Y todos los días los sacamos un rato, los sacamos a pasear, a irlos poniendo en forma cuando llega la hora de correr las liebres. Empezamos a poquito a poco, empezamos el primer día 5 minutos, con otro a poquito a poco, y conforme va pasando el tiempo pues le vamos dando un poquito más, pero siempre haciéndolo a poquito a poco. A ver, y el perro pues no sufre nada al revés, el perro lo agradece porque está haciendo que llegue la hora por las tardes para que lo saque a dar un paseo. La Cátedra de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba ha sido la elegida para evaluar el bienestar animal en un sistema de entrenamiento con vehículos a motor. La Federación Andaluza de Galgos, a través de su presidente, vicepresidente y veterinario, se puso en contacto con la Consejería de Medio Ambiente y el Comité de Evaluación de Bienestar Animal, demandando algún tipo de estudio que demostrara si el entrenamiento de los galgos, ahora sancionable, era o no perjudicial para los perros y en ese caso recibir una serie de parámetros o condiciones en los cuales poder entrenar a estos galgos, ¿no? Aunque en el estudio han participado varios científicos, es sin duda Emilia Jiménez la principal responsable. Una velocidad de 15 km por hora, manteniendo un número reducido de animales atados en el lado contrario al tubo de escape y teniendo mucho cuidado de que en ningún momento se tense la cuerda del animal durante la carrera, el ejercicio del animal. En ese caso no sufren los animales, pero ya digo, manteniendo una vigilancia y de una manera responsable. Un cachorro, con la edad ya para empezar a competir, tendríamos que empezar con una velocidad de carrera lo suficiente menor de 15 km por hora para tantearlo y siempre observando que la cuerda al que está atada nunca llega a estar tirante. Entonces, como cualquier deportista, se empieza de una manera gradual hasta que el perro vaya cogiendo condición física y poquito a poco se va aumentando la velocidad, pero repito, siempre observando que la cuerda nunca quede tirante de manera que el animal no pueda ser arrastrado en ningún momento. Como siempre, y de la mano de las personalidades más involucradas en el tema, en Galgos Opodencos intentaremos arrojar un poco de luz a una polémica que ha colapsado las redes sociales andaluzas. Bien, hay que aclarar que hemos invitado a responsables de la Junta de Andalucía que, como suele ser bastante frecuente en este tipo de debates, declinan casi siempre la invitación, se lavan las manos, no de la Junta de Andalucía, digo de todas las administraciones españolas, con mucha frecuencia rechazan este tipo de invitaciones. Y el ideal, pienso yo, es que hubiéramos invitado a un buen galgo que se sentase aquí y que nos contase realmente lo que siente y lo que piensa, ¿no? Pero como eso no puede ser, en fin, podéis hablar cuando os parezca, no hace falta que os dé yo la voz, pero comenzaría preguntando a Carmen por qué a mí, reconozco que me cuesta a veces entenderlo, pensáis que entrenar a un galgo desde un vehículo a motor es maltrato para el animal. Pues te voy a contar mis experiencias personales y los resultados, no siempre, claro, pero en muchas ocasiones de estos entrenamientos.
Los galgos los atan a muy diferentes vehículos de motor. Yo te voy a hablar de los galgos que atan a los vehículos todoterreno, que por su altura la cabeza del animal va sujeta en esta postura y apenas pueden colocar en tierra sus patas delanteras, van de puntillas. La consecuencia es que como casi nunca, o yo creo que nunca, van a 15 por hora, ese animal que apenas se sujeta en el suelo cuando encuentra una piedra o encuentra un desnivel en el terreno, pierde el equilibrio, se cae y es arrastrado los metros o los kilómetros que sean, porque su conductor ni se ha enterado ni le ha visto que se ha caído. El resultado, yo lo he tenido en mi casa, son animales verdaderamente, la palabra es desollados. Son animales que cuando les recoges, por supuesto la piel ha desaparecido y al aire están los músculos, los nervios, los tendones, los huesos, desde la cabeza hasta el fin de su cuerpo. A ver, te querría preguntar, Alberto, tu opinión. Yo, diría, cuando una persona gasta su tiempo, su dinero, todos los días tiene que hacerlo, se compra una moto, un quad, se gasta en gasolina, hombre, no creo que lo haga para destrozar a su animal, eso ya rozaría el masoquismo, ¿no? Vamos. Pero no, a ver, Alberto, sí, tu opinión. A ver, en nuestra experiencia hay que pensar que estamos hablando de galgos de competición, que esto no se hace por hobby solo, sino que el objetivo final es conseguir el galgo que gane las carreras y que le dé orgullo a su propietario. Entonces, todo lo que implica competición con animales, en nuestra experiencia acaba sufriendo excesos. Pasa en los canódromos, pasa en la caza, pasa en todo tipo de competición. Entonces, hemos escuchado unas condiciones de un estudio que aconseja limitar la velocidad a 15 kilómetros por hora, la distancia a 8 kilómetros, pero sabemos que esto en la realidad pocas veces se va a cumplir y incluso es que va a ser imposible controlarlo, porque ya me dirás cómo en el campo se va a controlar la velocidad de estos vehículos y sabemos que el objetivo de entrenar a estos galgos va a llevar a la gente a cada vez ir más rápido, cada vez más distancia. Y ahí se producen estos accidentes, muchas veces por desconocimiento, porque evidentemente no quieren hacerle daño al galgo, pero el método ya en sí, ya solo verlo, ya te produce rechazo, pues el método se presta a que ocurran estas situaciones. ¿Qué piensas, José Luis, como galguero y veterinario? Bueno, pues mi primera opinión, oyendo las palabras de Albert, me agradan y las corroboro en el sentido en el que dice que al menos reconoce que el galguero no tiene la intención de hacer daño al animal. Mi opinión es muy similar a la que tú has expresado, es decir, un señor que dedica su tiempo, su dinero, su afición y su ilusión a entrenar un animal para competir en su pueblo con sus amigos, en la provincia con los clubes o en el Campeonato de España de Galgos en campo, lo último que persigue, evidentemente, es hacerle daño a ese animal. Yo voy a intentar no obviar la realidad, porque creo que debemos de entender que las 4 personas que estamos en este debate hoy tenemos un objetivo en común, que es la protección del galgo. No creo que debamos de ser grupos enfrentados y que tengamos opiniones, podemos tener opiniones diversas sobre un mismo tema, pero tenemos un mismo fin, que es la crianza y el cuidado del galgo, y creo que a ninguno se nos escapa. Desde la Federación, por supuesto, tanto de la Federación Andaluza como desde la Federación Española de Galgos, se va a cuidar al máximo y se va a luchar contra el maltrato, y de hecho se hace. Entonces, resumiendo un poco la idea inicial, el planteamiento es el que os comentaba, es decir, ningún galguero va a querer hacer daño a su animal. Se ha intentado, porque todo arranca de un artículo de la Ley de Protección Animal, que quiero recordar, y espero no equivocarme porque no la tengo a mano, me gustaría tenerla literalmente, dice que está prohibido traccionar de cualquier animal usando un vehículo a motor.
lo que hemos querido transmitir y hemos hecho llegar a la Administración es que en el entrenamiento de galgos, usando vehículos a motor, no se tracciona del animal, sino que el animal acompaña al vehículo que usa el entrenador para desplazarse. Y de hecho está recogida en la propuesta de normativa, que ahora, si os parece, os leo. Entonces, creemos que una interpretación, al menos dudosa, de ese artículo es lo que lleva a los servicios del SEPRONA a denunciar a los galgueros que entrenan a los galgos. Yendo un poco al fondo de la cuestión y haciéndome eco de las palabras de Carmen, evidentemente, Carmen, creo que como en todos los sentidos de la vida, no faltará algún desaprensivo o algún desarmado que se produzca lo que usted acaba de contar. Pero entiendo, desde mi punto de vista, que deberíamos de ser lo suficientemente permisivos como para que se permita y se regule dentro de unas determinadas condiciones el entrenamiento de galgos con vehículos a motor, que desde la Federación y desde la propuesta que se ha hecho a las administraciones está regulado, es decir, no se pide que se permita que se amarren 4 perros a un todoterreno y se vaya a 50 kilómetros por hora por el campo, eso no se pide, y que ante ese desaprensivo, ante ese desarmado que lo hay en todos los aspectos de la vida, luchemos entre todos, desde la Administración, desde las protectoras y desde la propia Federación. Si os parece, vamos, antes de seguir y que nos comente Juan una pregunta, vamos a ver unas imágenes grabadas por una organización ambiental que lucha contra este tipo de entrenamiento. Se titula el reportaje Febrero, el miedo de los galgos. Son unas imágenes de galgos entrenándose de este modo, lo que supongo que ellos consideran que no se debe hacer. Vamos a verlo. Claro, sí, para nada. Vamos. ¿Cómo se corre el libre o que aguante el perro? O se pierde el variable o se muere el perro. ¡Déjate venir ya! ¡Déjate venir! No, que te deje venir ya. ¡Pítale, pítale! Dale. No. Pasa. Sí, a priori, vamos, pensé que podían ser, yo no las había visto, que podían ser imágenes mucho más duras y bueno, pues no me lo han parecido tanto. Juan, se habla mucho del estudio, pero permanece un poco en segundo plano. Poca gente conoce el estudio que ha hecho la Universidad de Córdoba para ver la compatibilidad o no de este tipo de entrenamientos con la salud de los galgos. Cuéntanos un poco principales conclusiones. Bueno, a ver, el estudio no está publicado todavía. Esto quiere decir que, digamos, de un modo generalizado no es conocido. Nosotros habitualmente lo que hacemos en nuestro trabajo es publicar en revistas científicas. El estudio se está preparando para una publicación científica y lo que existe en este momento es un informe que es de un carácter, pues, digamos, no interno totalmente, pero tampoco público, abierto. Es un informe que se ha hecho a solicitud de la Federación Andaluza de Galgos y en parte también por requerimiento de la Junta de Andalucía para considerar la posibilidad de modificar la legislación, y en ese sentido son esos dos, digamos, entidades interesadas las que disponen de él, porque son los que lo han encargado. Nosotros lo publicaremos, pero de momento, digamos, no se ha hecho una difusión de él, por eso es poco conocido. Sí que está a disposición de las personas que le interesa, es decir, las personas lo conocen, lo tienen, los que lo han pedido verlo, lo tienen. Sí, de hecho, sí, lo tengo aquí. Bien.
Yo quería comentar, independientemente de o a la vez que comento tu pregunta sobre resultados en el estudio, pues un poco comentar lo que se viene hablando aquí, el contexto en el que estamos, ¿no? La situación en la que, digamos, entramos a participar la cátedra como entidad científica es porque hay un problema, hay una problemática, hay una posibilidad de que algo se esté haciendo mal y desde luego lo que está claro es que hay sectores que de algún modo acusan una situación desde distintos puntos de vista que requiere que se entre a mirar, digamos, de una manera objetiva, ¿no? Ahí es donde nosotros, pues bueno, aceptamos entrar a mirar el tema. Evidentemente, casos como lo que comentaba Carmen al principio es una barbaridad tremenda. Es decir, que imaginarse que alguien pueda llevar a unos animales, galgos o cualquier animal, amarrado, tirante, detrás de un todoterreno, donde el conductor no controla qué está pasando atrás y donde pueden sufrir ese tipo de problemas, eso desde luego es una barbaridad tremenda. Y no hace falta un estudio para ver con claridad que esto no se puede hacer. Pero claro, desde eso hasta lo que se hacía antes, que ha salido en el reportaje, de que los galgos corran sueltos por el campo y que desgraciadamente no se puede hacer con facilidad en este momento, salvo en un terreno especial, cercado, etcétera, pues entre una cosa y otra hay todo un gradiente de posibilidades. Y ahí es donde entrábamos tratando de buscar el punto crítico en el que se viera en el estudio. Obviamente es costoso, es difícil analizar todo el abanico de posibilidades, además no queremos analizar la posibilidad de dejar a un galgo sin pie, es decir, esa parte no queremos llegar a verla, queremos analizarlo en el punto en el que podamos ver dónde está el límite. Y esto es lo que hicimos, un poco de la mano de los galgueros que tienen la experiencia de hacerlo, el entrenamiento. Pues vimos, a ver, en el estudio se utilizan distintos animales, son 24 en total galgos los que se utilizan, se les someten a 2 pruebas a cada uno de ellos. Las pruebas son siempre de 8 kilómetros, pero se hacen o a 15 por hora o a 20 por hora, y utilizando distintos tipos de vehículos y colocando a los galgos en distintas posiciones. No hemos considerado el vehículo todoterreno de entrada, nos parece que en principio no parece adecuado. Luego, de ninguna manera nosotros propondríamos que la legislación acepte el vehículo todoterreno como un vehículo posible para esto. Pero sí ciclomotores, sí el quad, y probamos a ver posiciones. Las posiciones de los animales, ha salido el reportaje de estos galgos atados a la parte de atrás, no atados, que llevaba con la mano, ¿no? No es una posición adecuada el ir detrás de un vehículo, simplemente por el polvo y por los humos del tubo de escape. Simplemente por eso, independientemente ya de la cuestión de la tensión de la cuerda, que es otro elemento clave. Se ha dicho también por parte de la veterinaria Emilia en el reportaje, la cuerda en ningún momento debe ir tensa. En el reportaje que hemos visto de los galgos llevados a mano, en algunos momentos estaba tensa, en otros momentos no, digamos que ahí estaban un poco al límite. Y aparte las condiciones del vehículo, la posición y demás no eran aceptables, es decir, no está bien, a pesar de que no eran unas imágenes demasiado tremendas en cuanto a crueldad, no eran unas imágenes muy duras ni nada por el estilo, pero no era un modo adecuado según la conclusión que llegamos nosotros en el estudio. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver cuáles son los parámetros que nos pueden indicar dónde está el límite aceptable y no aceptable. Esos parámetros típicos de bienestar animal que se miden en otros muchos campos, para otros muchos animales, pues están desde los parámetros puramente de comportamiento, etológicos, que se pueden mirar antes de salir el animal al entrenamiento, durante el entrenamiento y después. Están los parámetros fisiológicos en cuanto a ritmo respiratorio y cardíaco, y hay parámetros bioquímicos como enzimas que de algún modo nos están reflejando esfuerzo muscular, de manera que podemos tener una idea de qué ha ocurrido en el entrenamiento. Sí. ¿Y qué conclusiones así a grosso modo? Pues entonces lo que ocurre es que una cosa importante que resultó al final y que es bueno es que casi la mitad de los perros, el 44% en concreto no de los perros, sino de los eventos de entrenamiento, que son 2 por perro, como decía, a las 2 velocidades, el 44% resultó en algún tipo de problema corregible, algún tipo de problema que requiere corrección. Es decir, que no fue todo bien. Si hubiéramos hecho un estudio donde dijéramos, hemos reproducido el entrenamiento de los galgos y en el 100% de los casos no hay problema, seguro que no hemos quedado cortos, evidentemente, no hemos llegado al límite donde está la clave del problema. 44% con algún tipo de problema. ¿Qué tipo de problema? Pues, por ejemplo, el quedarse un poco retrasado y por tanto tensar la cuerda. Ahí ya hay un problema. Eso quedaba anotado como problema.
Otros problemas, algunos de ellos, pueden el galgo quedar un poco más, digamos, agotado, en el sentido de que manifiesta un comportamiento al terminar de lengua afuera, de una situación así como muy, en fin, decaído, etcétera, ¿no? Cuestiones también relacionadas con, por ejemplo, que decía del ritmo cardíaco y respiratorio y la temperatura. En este caso, la verdad es que no nos sirven, una de las conclusiones del estudio es que no nos sirven de indicadores apropiados, porque suben de manera natural con el esfuerzo y no indican necesariamente una situación mala, ¿no? Entonces no son buenos indicadores. Ahora, las enzimas. Hicimos análisis de 2 enzimas que tienen que ver con el sobreesfuerzo muscular, y lo más interesante desde mi punto de vista es que utilizamos, dado que no existen unos valores ya estándar donde puedas decir, bueno, no debe superar tal límite en el caso del entrenamiento del galgo, no lo hay. Nosotros lo que hicimos es utilizar como control el propio comportamiento natural de los animales cuando tú les dejas entrenar, cuando tú les dejas correr. Es lo que llamábamos la prueba ad libitum, la carrera de los galgos ad libitum. Lo dejábamos sueltos simplemente en un cercado, donde ellos podían correr libremente. Al terminar ese tiempo de carrera libre, tomábamos las medidas de estas enzimas. Y esos valores de referencia son los que hemos comparado después con el entrenamiento. El contraste un poco. El contraste. Y lo curioso es que cuando tienes a un galgo entrenado, quiere decir, había 2 tipos de galgos, unos que eran jóvenes y por tanto no habían entrenado antes, y otros ya con cierta edad y ya habían entrenado en otros años, ¿no? Pues los galgos ya entrenados, en el ejercicio ad libitum, subían los niveles de estas enzimas que indican esfuerzo muscular más que en el entrenamiento que hicimos tanto a 15 kilómetros por hora como a 20 kilómetros por hora. Es decir, que esos animales, si los dejas que ellos elijan, esto se relaciona un poco con la propuesta que hacías de traer un galgo. La manera de preguntarle al galgo es, vamos a dejarte correr, corre lo que tú quieras y ahora te voy a medir cómo tiene el nivel de estas enzimas que indican esfuerzo muscular. Bueno, pues corriendo él sube más nivel la enzima que en el entrenamiento, en todos los entrenamientos que hicimos de 20 kilómetros por hora y todo eso. Los galgos entrenados. Sin embargo, los jóvenes, los que no estaban entrenados, no. Los galgos que no estaban entrenados, en el entrenamiento a vehículo, subían los niveles de las enzimas más que lo que ellos hacían cuando los dejábamos correr en libertad. Quiere decir que nos estaban indicando que para ellos nos estábamos pasando en el esfuerzo que les estábamos pidiendo. Es decir, son este tipo de cosas las que te llevan a poder definir un modo de hacerlo. Por acortar un poco, Juan, sí. Las conclusiones, a lo mejor no las puede decir José Luis, ya que la encargó la Federación Andaluza de Galgos, creo que venían a decir que bajo unas pautas, un protocolo bastante prudente, bueno, pues era hasta bueno, recomendable para los galgos un poco de entrenamiento, ¿no? Bien, esa era la finalidad de solicitar el estudio a la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba, era que hiciera una verdadera valoración de un campo de una práctica que se venía realizando de forma rutinaria en todos los pueblos de Andalucía, pero que realmente nadie había llegado a hacer realmente un estudio científico que valorara la incidencia que ese tipo de entrenamiento tenía sobre los galgos. Entonces, como conclusión, tras realizar las pruebas que ellos estimaron pertinentes, el estudio fue realizado de forma totalmente independiente por la Universidad de Córdoba, sin la participación de ningún miembro de la Federación Andaluza de Galgos. Efectivamente, la universidad concluye que, siguiendo una serie de normas y pautas que regulan tanto la velocidad de entrenamiento, la duración del entrenamiento, el horario del entrenamiento, el suelo por el que se practica y todas las condiciones que deben de acompañar al entrenamiento, ese entrenamiento no solo no es perjudicial, sino que es saludable para el galgo de competición. Y literalmente esas conclusiones a las que llegó la Universidad de Córdoba son las que se plasmaron en la propuesta que se elevó a la Administración para lo que nosotros llamábamos la normalización y regularización del entrenamiento de vehículos a motor, incluido una recomendación ya casi no científica que hace la Universidad de Córdoba, y es que a los entrenadores de galgos se les dotara de una acreditación, un título, algo así, ¿no? Una especie de acreditación o un carnet, podríamos llamarle. No me parece mal, sí. Posterior a la realización de un curso donde todas estas normas, incluido su razonamiento, conocimientos de anatomía y fisiología del galgo, conocimientos de las normas del entrenamiento y de las bases que lo regulan,
una vez superado ese curso, se les acreditara para el entrenamiento de galgos, con lo cual ya ellos eran conocedores de la normativa, conocedores de las limitaciones que ese entrenamiento llevaba a cabo y no daba lugar a ese entrenamiento, digamos, arbitrario o al libre albedrío, ¿no? Creo que todos somos conocedores de la propuesta y bueno, sí, si no, ¿qué os parece, Albert? Yo quisiera expresar mis dudas sobre la utilidad de este estudio. Yo lo he leído, lo he estudiado y bueno, incluso antes de hablar de esto, por no olvidar un tema que ya hemos visto, quería también resaltar un aspecto cuando hemos visto los galgos corriendo, como dos personas como vosotros decís que os parece bien cómo corrían los galgos. Pues yo que creo no era muy cruel, a mí no me ha parecido muy dañino. Eso es lo que quería resaltar, porque esto lo hemos vivido también en Barcelona cuando había el canódromo, que bueno, la gente que iba a verlos correr podían decir, uy, qué bonito, cómo corren, qué bien se lo pasan, pero con una visión superficial no te das cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Y detrás de todo esto había muchas cosas que es lo que nosotros denunciábamos, como el daño muscular que sufre el galgo, las muertes que hay al cabo de unos días de un exceso de ejercicio, las condiciones de mantenimiento que tenían los galgos, la utilización de sustancias dopantes. Todo esto, la gente que los ve correr durante unos minutos no se da cuenta. Pues si vuelves a mirar las imágenes te das cuenta de que lo que decía el estudio que no debe pasar, pues casi todos los galgos iban con la cuerda estirada, iban jadeando durante la carrera, no cuando acabó la carrera, sino que durante la carrera estaban jadeando con la lengua afuera, totalmente inmóvil, que quiere decir que prácticamente están extenuados. Hay un galgo blanco que se ve como se está apoyando en otro galgo porque prácticamente no puede aguantarse y esto ya con una visión objetiva te puedes dar cuenta que esto ya es un maltrato físico y psíquico. Se ve como le dicen al coche que hay atrás, pita para asustar al galgo que va suelto para que siga corriendo. El galgo que va suelto va más retrasado, es decir, que el galgo por propia naturaleza nunca va a ir a esa velocidad. Y bueno, todo esto hace pensar que este galgo no está en unas condiciones de ejercicio saludable, sino que está forzado a hacer una cosa que va contra su naturaleza. Entonces, este es un punto que también quiero explicar. Para mí está totalmente equivocado el ejercicio de hacer ejercitar a los galgos durante muchos minutos y muchos kilómetros, porque esto no es la fisiología del galgo. El estudio valora las condiciones, unas condiciones supuestamente objetivas que nos puede. No entiendo muy bien qué es lo que pretende demostrar, si pretende valorar el estrés que sufre el galgo, el daño muscular que puede sufrir, porque hay otros factores que pueden ser más útiles para analizarlo. El medir la creatinina quinasa o una transaminasa, pues nos puede decir cómo está el hígado de este galgo, pero no nos da tanta información sobre el daño muscular que puede sufrir el galgo. Sí. Da Entonces, información. En eso da información, pero a mí me gustaría más ver un estudio en el que se analice el pH de la orina de estos galgos, que es la manera de medir la rhabdomiólisis, que es una de las causas de muerte de los galgos a las pocas horas o al cabo de pocos días de un ejercicio intenso. Albert, te vuelvo a incidir en un comentario que te he hecho al principio. Desde el punto de vista objetivo, como tú bien dices, ¿tú crees que algún galguero que está preparando su galgo para la competición va a tratar de hacerle daño a ese animal? A ver, no le va a tratar de hacer daño de forma expresa, pero a ver, vamos a diferenciar una cosa. Una cosa es la persona que se preocupa del bienestar del galgo y la persona que se preocupa de la actividad física de un animal que para él es una herramienta para su hobby y que no lo va a ver de la misma manera como un ser vivo. Yo aquí, bueno, hay un punto que también... discrepo, perdón Albert, ahí discrepo tremendamente contigo. Bueno, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, porque, pero déjame tenemos... explicarte una cosa que a mí me ha chocado también mucho, que hubo una pregunta parlamentaria en el Parlamento andaluz sobre este tema, en el que se le preguntó al consejero de Interior, Justicia Interior. Sí, y se le preguntó si la Junta de Andalucía tenía intención de aprobar el entrenamiento de galgos con vehículos a motor, y él claramente dijo pues bueno, que ya solo el hecho de ver un galgo atado a un vehículo a motor le provocaba repulsión, cosa que es lo que yo creo que la mayoría de la gente siente. Eso es una opinión personal. Eso es una opinión personal del consejero de Justicia Interior que coincide contigo. Sí, no me refería solo a esto. Me refería y luego, que esto yo creo que es un tema bastante claro. Luego él pasaba a explicar que para él el galgo, al ser un animal que genera un beneficio económico, que para él no es un animal de compañía,
y entonces él lo mete dentro de los animales de abasto, y que por tanto considera, que esto es lo que a mí ya me chocaba grandemente, que consideraba que no tendría que aplicarse la ley de protección de animales, que se supone que son de compañía, porque son perros que se deberían catalogar pues como un animal de abasto. Entonces esto pasa, por ejemplo, también pasaba cuando nosotros trabajábamos con los galgos de canódromo en Irlanda. En Irlanda también se consideran los galgos como animales de abasto, es decir, una compañía aérea deja viajar cualquier perro en Irlanda, pero no a los galgos porque no lo considera un perro. Y en cambio el país de al lado en Inglaterra es todo lo contrario. Entonces las diferencias que había entre canódromos de Irlanda o de Inglaterra son abismales. Y ahí está el concepto clave para mí a la hora de plantear legislaciones de protección de animal, y en el caso que nos ocupa, que si tú partes de la base de que no es un ser vivo que tiene una capacidad de sentir, de sufrir dolor y sufrimiento físico y psíquico, estamos hablando de temas totalmente diferentes. Pero si se ha oído bien, que no es un ser... A ver, no entiendo, digamos, qué pretendes con esas frases de no es un ser vivo. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice la legislación española. No, pero quiero decir, por el hecho de que sea de abasto... En España son objetos todavía. No hay ninguna legislación que nos especifique que los animales en España son seres vivos con capacidad de sentir, excepto, te diría, en la legislación catalana, que allí se dio un paso en el sentido de las legislaciones europeas, de especificar, por ejemplo, también en la legislación catalana se especifica claramente que el perro y el gato, a efectos de toda la legislación, son animales de compañía. Por tanto, allí no podría darse el caso de que un galgo se considere un animal de abasto. Realmente, el hecho de que sea de abasto o de compañía tiene connotaciones evidentemente diferentes en cuanto a las normativas, pero en ambos casos se aplica el bienestar animal, clarísimamente. Los animales, sí, claro que sí. Es decir, que por eso digo, no entiendo muy bien esa diferenciación. Yo no sé si tiene mucho sentido el debate de si es, a lo mejor sí, le digo, particularmente no lo veo, quizás sí lo veáis vosotros, el debate de si es de compañía o es de abasto, pero en definitiva es un animal que se le aplican una serie de consideraciones plasmadas en una u otra normativa, en una u otra comunidad autónoma o en uno u otro país, pero en definitiva unas normativas que tienen que velar por su bienestar animal. Y precisamente, claro, nosotros cuando entramos en el tema es un poco al margen, digamos, de las normativas. Lo que queremos precisamente es coger un papel en blanco, es decir, yo no entro en temas de cómo está la normativa, sino lo que quiero es velar por el bienestar de este animal en esta actividad. ¿Y qué debe de haber en la normativa? Y ahora construya quien tenga que hacerlo, construya usted la normativa, pero tengan cuidado con esto. Y reconozco que es muy difícil después controlarlo en la realidad, pero no veo otra manera, como en tantas actividades. Hay que poner unas normas y luego hay que ver cómo se controlan. La dificultad en controlarlas creo que no es suficiente argumento como para rechazar totalmente o irnos a un extremo u otro. Habrá que ver luego cómo se controla para que se haga bien. No, por eso yo insisto en las dudas sobre, digamos, vamos a pasar una legislación en un estudio, primero que se ha hecho sobre 24 perros. Esto a nivel científico, las conclusiones que puedes extraer de esto pues también son muy limitadas, pero es que luego tenemos que ver qué es lo que queremos valorar. Si queremos valorar el estrés que sufre este galgo, tenemos que también medir el cortisol, tenemos que medir la tiroxina, tenemos que, para mí lo más preocupante en un ejercicio tan intenso como el que estamos hablando, tenemos que ver el daño muscular que estamos provocando, que indirectamente a través de un proceso de rhabdomiólisis nos va a provocar un fallo renal en estos galgos, que no nos va a aparecer a los 30 minutos, sino nos va a aparecer pero antes de eso te sube el nivel de las enzimas que hemos estado mirando. Bueno, esto es la duda que yo Porque tengo. se liberan de las miofibras. Con respecto a ese comentario, Albert, no quiero que se me escape con respecto a la respuesta del consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Bueno, creo que partimos de una base errónea. Y partimos de la base errónea de que, con perdón, que creo que nacido desde el desconocimiento de ese parlamentario de Izquierda Unida, le hace una pregunta parlamentaria al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, cuando el tema es un tema que se está tratando con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Con lo cual, el consejero de Justicia e Interior, con todo mi respeto, tiene un desconocimiento absoluto de la situación. Ni conoce de la normativa, ni conoce el estudio, ni conoce las negociaciones que se han llevado a cabo con la Comisión. Después él da una opinión particular que dice que simplemente ver un galgo atado a creo que dice a una moto, a un vehículo a motor o no sé qué, creo que llega a decir que le produce repulsa. Sí. Evidentemente,
Eso es una cuestión de base, es una opinión personal de un ciudadano de España, de los 40 ciudadanos que vivimos en España. Yo pienso que muchos ciudadanos españoles pensarían igual. Por eso estamos... Si no fueran atados, si fueran libres, corriendo detrás del coche, ¿lo admitiríais las asociaciones de bienestar animal? Yo en ese terreno quería hacer una pregunta a ti y otra a ti. ¿A mí? No, a nosotros dos. Le digo a ti cuantas Yo quieras. respondo, lo que diga. Esa medición de enzimas que habéis hecho después de recorrer 8 kilómetros, los galgos atados, y después la medición que habéis hecho de los galgos sueltos corriendo a su libre albedrío, que han dado más, digamos, más alto. Los entrenados sí, se esfuerzan más solos que cuando van atados. Sí. Yo te pregunto, ¿esos galgos que han corrido a su libre albedrío lo han hecho durante 8 kilómetros y sin parar? Porque no me lo puedo, no me lo imagino. O sea, han estado 8 kilómetros corriendo a 15 por hora, a 40 por hora, como cuando van atados. No, han estado un tiempo similar. No, similar no, tiene que ser igual. Tiene que ser igual y sin parar, porque si no, no me valen las mediciones. Sí, a ver, pero las condiciones las explico. No van como en el caso del entrenamiento, que van por un camino. No, a ellos se les suelta en una cerca grande, un recinto grande abierto. Las conozco. Y ellos van bien en lo que quieren, es decir, no es una carrera lineal por un camino, sino que es... los dejas un tiempo, corra lo que quiera el galgo. Durante un tiempo... Ya digo, he dicho similar, exactamente igual al cronómetro, bueno, más o menos, que lo que se ha llevado atado en el vehículo. Pero la clave es que en ese tiempo el galgo puede estar quieto, nadie le está achuchando para que corra. Claro, y yo soy partidaria de que el galgo corra todo lo que quiera en un cercado. Claro, corre lo que quiera. Pero lo que no pasó es porque esa carrera la haga obligado, claro, pero si atado a nadie, Carmen, que lo esa es la clave. Perdona, esto se deriva, Juan, si no te importa. Se deriva fundamentalmente de que tenemos que ser realistas y saber la situación y la sociedad en la que vivimos. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que cada galguero tenga un recinto lo suficientemente grande como para que esos galgos estén sueltos dentro de un recinto? Creo que es prácticamente imposible, ¿no? Pues es prácticamente imposible, pero ¿cuál es el problema? Ser realista con la situación que vivimos no me vale. Pero los galgos, porque la situación que vivimos da lugar a injusticias absolutas en todos los niveles y en todos los campos. Eso no me vale. Termino en un segundo. Esa especie de cursillo que se va a dar para enseñar cómo deben manejarse los galgos, ¿me vas a decir a mí que todos los galgueros de Andalucía lo van a recibir? Como si fueran a sacar el carnet de conducir obligatorio. Claro. O sea, todos van a tener, allá en el último pueblo perdido, va a tener oportunidad de asistir y de que le enseñen no va a tener oportunidad, va a tener la obligación de asistir si quiere entrenar sus galgos. Oh, por favor. Bueno, pues hoy día, creo que Albert, perdón un segundo, creo que Albert lo sabrá, para conducir cualquier vehículo que transporte un animal. Sí, yo también lo sé. Hablamos, por ejemplo, de los típicos vanes y remolques que transportan los caballos de forma particular. No sé si lo sabes, todos esos señores que conducen esos vehículos tienen que tener un curso de bienestar animal en el transporte. Sí, lo sé. ¿Lo tienen? Pues se supone que todos lo tienen. El que no lo tenga, pues la administración y los servicios de control, que no nos corresponden, creo que a ninguno de los 4 que estamos aquí, tendrán que proceder contra ellos. Y en este caso la propuesta de la Federación Andaluza de Galgos y la recomendación de la Universidad de Córdoba es la misma, que todos los señores que entrenen galgos tengan por obligación recibir ese cursillo y superar esa prueba. Y si no, será la administración, que creo que es la encargada, la que debe de controlarlo. Igual que ahora controla por un camino a quien lleva 3 galgos atado a un ciclomotor, pues de la misma manera llegará ese ciclomotor, los agentes de la autoridad, mire usted, su acreditación para entrenar galgos. Pues aquí no la tengo, pues me imagino que se establecerá un régimen sancionador, igual que en todas las normativas. Tú como galguero, en el fondo, en el corazón de tu corazón, sí. ¿Me dices que eso va a ocurrir? Yo estoy convencido. Sí, bueno. Y paso a explicarte. Porque aprovecho quizás para hablar de otro tema anexo. Se ha implantado hace aproximadamente entre 4 y 5 años el libro de registro y orígenes de la Federación Española de Galgos. Sí.
todos los galgos de competición en España a día de hoy tienen una muestra de ADN en un banco de ADN que custodia y regenta la Universidad Complutense de Madrid. Creo que es el mayor libro de registro de las razas caninas de España y tengo el convencimiento de que en breve será el mayor libro de registro de cualquier animal en España. No sé si sois conocedores, me imagino que sí, porque si estáis relacionados con el mundo del galgo. La implantación de ese libro de registro en un momento determinado fue, llamémosle, entre comillas, polémica, discutida. Hoy día, todos los galgueros de ese pueblo perdido, como usted dice, que quieren participar en competición, tienen sus galgos con su muestra de ADN. Es que no me preocupan demasiado los galgos de competición, los que me preocupan son los otros, claro, los que salen a cazar la liebrecita los sábados y los domingos. Vale. Y que, bueno, yo evidentemente desde mi posición y defendiendo a todos los galgueros en general, y no voy a hacer distinciones, evidentemente desde mi posición sí que realmente quizás en este debate represente al galguero federado. Claro, es que el galguero, perdona, es que entonces, estás hablando a otro nivel. Carmen, yo te pregunto, ante la prohibición, ante casi el clima de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los galgueros, ¿no sería más provechoso ir andando poco a poco, ir dando pasos y regularizar y normalizar este entrenamiento, ponerlo en marcha? Vamos a ver los problemas que posiblemente, como todo lo que se ha iniciado en la vida, ha tenido sus problemas, sus contraindicaciones. Es que partís de la base de que hay que entrenar a los galgos con vehículo a motor, y esto es que va contra su propia fisiología. A ver, las leyes europeas, que en el tema de animales de compañía hasta ahora no se han metido mucho, pero hay un plan estratégico de los próximos 3 años que van a intentar meterse también en estos temas. Hablan claramente de lo que es el maltrato, lo que es el sufrimiento de los animales, y la definición es ir contra sus condiciones fisiológicas y cualquier sufrimiento injustificado. Para eso, el galgo no tiene ningún sentido que un animal que es un corredor de 2-3 minutos, que lo hagas entrenarse durante media hora, 8 kilómetros, que es una carrera totalmente diferente. Es una carrera, la que le corresponde al galgo es una carrera anaeróbica y la otra es una carrera aeróbica, que el metabolismo es totalmente diferente. Entonces, basar un estudio en un mecanismo que no va a utilizar luego en el campeonato no va a servir prácticamente para nada, y en cambio va a provocar sufrimiento a muchos galgos que no se van a poder controlar. Albert, perdón un segundo, porque no se trata de provocar evidentemente maltrato animal. No, claro que no, pero se provocará. Por ninguno, no. O se provoca. No, lo provocaríamos, y te lo aseguro, después de llevar 35 años corriendo galgos y viendo correr galgos, que si a galgos sin entrenar lo ponemos a correr liebres, se multiplican las lesiones. Se multiplican las lesiones. Por eso precisamente... Sí, pero es que hay que entrenarlos de otra manera. Ellos tienen que correr explosivamente durante unos minutos y el resto caminar, que es como incluso los galgos... Yo quería decir algo cuando se puede. Sí. En ese tema, precisamente. Incluso los galgos de canódromo en Inglaterra se pasean durante 1 kilómetro, 2 kilómetros como mucho, y luego hacen pruebas de una competición explosiva. Sprinters. Claro. Pero es que el galgo, perdóname, pero el galgo español... Albert, el galgo de campo español no es un sprinter. Sí, pero tampoco es un trotador, tampoco es un corredor de maratón. Esos ingleses de los que tú hablas, posiblemente serán los que habrás conocido en el canódromo de Barcelona, porque incluso sí, conocemos, nosotros rescatamos galgos españoles ahora, ya no hay galgos de pero canódromo. No los habrás visto, no sé si los has visto competir. Sí, que los he visto competir, claro. Cuando se planteó... Esos galgos no tienen ni punto de comparación, es un deporte completamente distinto. No duraría... ¿Cuántos minutos corre un galgo español? Pues hasta 4, 3 y 4 medio. minutos, entonces un entrenamiento de media hora, ¿qué sentido tiene? Yo creo que estáis fuera del debate en este momento, perdonadme. Vamos a ver, cuando la Federación Andaluza de Galgos planteó a la cátedra el estudio, lo primero que preguntamos, y yo en particular les comenté, digo, a ver, ese modo que tenéis de entrenarlo no me parece que corresponda a lo que es el esfuerzo que tiene que hacer el animal, que es más una carrera a gran velocidad y menor duración que lo que estáis haciendo. Bueno, esto es otro tema. Bien, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo? Ver si lo que se está haciendo como entrenamiento, ¿qué es eso? No es otra cosa, tiene problemas desde el punto de vista del bienestar animal. Es decir, no vamos a entrar ahora en hacer unas pruebas en el estudio a mucha velocidad a poco tiempo. Lo que tenemos que hacer es justo lo que ellos hacen para medir lo que está ocurriendo allí, no otra cosa.
Si finalmente se promueve por parte de algún colectivo, de la federación o lo que sea, un tipo de entrenamiento diferente, a ese entiendo que habrá que estudiarlo a ver si tiene algún problema de bienestar animal. Pero no es el caso ahora mismo. El entrenamiento se está haciendo de ese modo. La pregunta es, ¿esto que estamos haciendo está mal hecho desde el punto de vista del bienestar animal? Y retomo porque quería... En el estudio, incluso remitiéndome a vuestros datos, el 44% de los galgos que se hizo en la prueba en unas condiciones óptimas, de decir 15 kilómetros por hora como mucho, no, 20, 44% no, sufrieron. 15, 20. Sí, por eso, a 20 claro, en el estudio, las conclusiones que decís, el 44% de los que lo hicieron a 15 sufrieron. No, perdón. No. Quiere decir que uno de perdona, cada el 44 es en total, de todo el estudio. Del total, que incluye, no de los que lo hicieron a 15. Que incluye, que incluye 20 por hora y incluye perros jóvenes no entrenados que se les somete también a 20 por hora. Y ya no queremos meter más perros que puedan presentar problemas. Y tenemos 24 por muchas razones, pero una de ellas porque ya está bien, es suficiente. Si los análisis estadísticos salen significativos, pues ya nos está dando un significado, valga la redundancia, suficiente como para ver lo que está ocurriendo. Y si queremos ampliar la muestra, nosotros no tenemos problema en hacerlo, pero hay que seguir sometiendo perros a entrenamiento en el límite. Porque si todos los ponemos en condiciones muy suaves no sacamos ninguna conclusión. Hay muchos más factores que los que valoráis. Esto para saber si hay sufrimiento. Yo siempre quería habrá preguntar si se entrenase a los perros sin amarrar al vehículo, ¿qué os parecería? Bien. Bueno, de entrada sería mucho más fisiológico, porque es como realmente corre un animal que está preparado para correr máximo 3 minutos, 4 minutos, y luego a partir de aquí hay que ver qué métodos de entrenamiento. Pero bueno, evidentemente por lo menos no le vas a asustar, no le vas a estresar, no le vas a estirar. Esto es lo lógico. Pero tú, ¿por qué estás presuponiendo que le vamos a estirar si en la propuesta de lo habéis visto en las imágenes? Perdona, lo vemos si es que la día. Propuesta de normativa dice que la cuerda siempre debe de ir comba. Pero ¿quién lo controla esto? ¿Quién controla esto? ¿Van a haber controles de radar en los campos? ¿Cómo van a saber si van a ir a 15 kilómetros por hora o a 10 o van a hacer acelerones como se ven en las imágenes? ¿Quién comprueba? Esto no, es imposible de controlar. ¿Quién comprueba si un coche por una autovía va a 120 o a 160? Los radares y la Guardia Civil. Pues aquí lo comprobará la Guardia Civil. Bueno, ¿Quién le pide la licencia de caza a los cazadores? Necesitaríamos un guardia civil por cada galgo. Eso lo tenemos casi ahora mismo. Eso lo tenemos casi ahora mismo. Están denunciando a mucha gente por entrenar con vehículos a motor. Este es el sentido de haber hecho este reportaje. ¿Y qué resultado se obtiene de esas denuncias? Porque la Guardia Civil algo que argumenta es que el galgo español no hay abandonos, no hay maltrato, porque no hay prácticamente denuncias. Esos son datos oficiales de la Guardia Civil. No te los puedo demostrar ahora porque no los tengo en la mano. Yo los tengo aquí. Pero esto te lo dice la Guardia Civil. No sé, en cuanto al abandono de animales, estamos hablando de temas distintos, ¿no? O sea, estamos hablando de denuncias de entrenamiento o de denuncias de abandono. Proponéis un reglamento que me diréis cómo se va a regular, cómo se va a controlar. Proponemos un reglamento en base a un estudio científico que realiza una entidad que para mí merece todo el respeto. Y que yo desde mi posición, aun siendo licenciado en veterinaria, no me atrevería a criticar. Desde mi posición. No sé si alguien se ve con más capacidad que yo y se ve con la capacidad de rebatir un estudio científico que firma una entidad de tanto prestigio que yo entiendo que es la Universidad de Córdoba. No, si vas a hacer una ley a partir de ahí, hay que analizarlo, que si vas a hacer una ley a partir de ahí, hay que analizarlo. Vamos a hacer, te vuelvo a decir, Albert, que yo creo que era el paso inicial, y creo que podía ser un punto de encuentro, un reglamento inicial que nos permita llevar a cabo este entrenamiento y que siempre es valorable y revisable, como todo en la vida. Pero creo que sería... Quería preguntar, el galgo, como todas las razas de perros, se ha diseñado artificialmente, digamos, pues para ser una raza corredora, y ¿os parece adecuado que se les entrene? Es una pregunta, ya independientemente de sea desde vehículos o de la manera que sea, ¿parece adecuado que se entrenen a los galgos para si van correr? A competir hay que entrenarlos, evidentemente, porque es lo que ha comentado, que un galgo que no esté entrenado, si le vas a hacer competir, también le vas a provocar un sufrimiento. Pero claro, ¿cómo se hace? El entrenamiento tiene una lógica también. Hemos llegado a entender es la forma de a nadie se le ocurriría entrenar a Ben Johnson haciendo maratones. Es que no tendría sentido. No, yo lo que quería saber es si pero te aseguro que no entrena 10 segundos. Es la manera de entrenar que me corre una carrera de 10 segundos. Claro. Usain Bolt corre 10 segundos. Te aseguro que no entrena 10 segundos al día.
No, no, claro. Seguro. Hace carreras más cortas hasta Seguro, que él consigue la pero capacidad no de atado hacerlo. a nada. Las hace con arreglo a sus fuerzas. Bien. Nadie le pone una cuerda al cuello y le engancha. Sí, pero no le tiramos. ¿Perdón? No le tiramos. ¿Vale? Que es donde creo que está la base. O sea, que hablamos de que... Es que yo creo que la base es de concepto y es que amarramos los animales a un vehículo y... tú has comentado en tu primera... Una cosita de las cuerdas. Perdón, sí. un segundo, Juan. En tu primera locución. Además, me he traído el reglamento y creo que en ese sentido voy a leer de forma literal la propuesta que se hace con respecto al collar, como tú bien nombrabas. Dice, el galgo deberá ir sujeto al vehículo que dirige el entrenador usando siempre una cuerda, estando prohibido el uso de cadenas. O sea, nosotros en nuestra propuesta, que es fundamentalmente derivada del estudio de la Universidad de Córdoba, prohibimos muchas cosas, porque entendemos que el entrenamiento debe estar regulado. Es decir, no queremos manga ancha, no queremos una mano libre que nos permita hacer, o que le permita a los entrenadores, yo no soy entrenador de galgo, que le permita a los entrenadores hacer lo que quieran. Queremos una norma que lo regularice y que haga compatible esa, como dice Albert, esa necesidad de entrenamiento con las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. Los galgos, ¿cómo han entrenado toda la vida? Pues han vivido en los alrededores de los pueblos, en los cortijos, sueltos, en estado de semilibertad, ¿vale? Eso hoy día es inviable. Es decir, yo he venido desde Atocha a Tres Cantos y no sé cuántos nudos de autovía habré pasado. O sea, ¿dónde entrena en estado de semilibertad un galguero en Madrid? Quizás lo que hay que plantearse es que nos tenemos que adaptar a los tiempos modernos. Hemos tratado de llegar, en toda perdón, Europa, Albert, el único país que está permitido cazar con galgos es en España. En toda Europa está Portugal. prohibido. Y en esas autovías por las que no pueden entrenarse los galgos, es donde mueren los galgos abandonados. Perdonadme porque se nos acabó el tiempo del debate y como queda un minuto y ha sacado Alberto un tema de que en España es el único país donde se permite la caza de liebres a un galgo, sé que algunas asociaciones ecologistas, se lo pregunto a Carmen, Galgos Sin Fronteras concretamente, pretende prohibir la modalidad de liebres con galgo. La caza de liebres. Sí, de liebres con galgo. ¿Qué Sí, te parece a ti? y me ¿Estás de parece, acuerdo? sí, totalmente de acuerdo. ¿Por Totalmente de acuerdo. Pues porque creo, como dices tú, que estamos hablando. Primero, yo soy absolutamente contraria a la caza. Eso para empezar. Me parece violencia. Y luego esa violencia se extrapola a muchas circunstancias de la vida. Indudablemente, sí, estoy absolutamente de acuerdo con Cristina, de Galgos Sin Fronteras, y yo desde luego lo que intentaría y lucharé hasta el fin para impedir la caza con galgos, la caza de liebres. Igual que ha pasado en Inglaterra con el zorro, ¿por qué no puede pasar en España con la liebre? Sí, el argumento tanto de Inglaterra como de España es que se caza, el arma es un animal. Exacto. El arma, en este caso, mata. Es que sufre tanto el perro, galgo ¿sí? como la liebre. O sea, aquí estamos debatiendo si es apto entrenar galgos con vehículos a motor, cosa que ya en Europa ya ni se plantearía esta discusión, pero es que ellos ya han debatido si sufre la liebre cuando es cazada por un galgo. No, Evidentemente, estaréis en contra también de la cetrería, porque el arma es una ave rapaz que mata. a ver, cuando otra es de pieza. forma natural, que es el galgo vive comiéndose la liebre, pues tiene un sentido porque es un comportamiento natural, pero cuando esto es una competición en la que el hombre disfruta o se deleita de cómo se produce la caza, esto es lo que en Europa está prohibido, porque no tiene sentido. Las únicas legislaciones que permiten la caza son siempre que se produzca la muerte rápida de la presa. Fijaos la incongruencia de en fin, de las leyes de los países. Efectivamente se prohíbe porque tanto el galgo como el zorro, el arma es otro animal, y en la cetrería ocurre lo mismo, se compite en cetrerías, los animales sin embargo la cetrería, la UNESCO la acaba de declarar Patrimonio de la Humanidad, con lo cual por una parte se enaltece, por otra parte se prohíbe. En fin, vamos a dar por finalizado el debate de hoy porque se nos ha acabado el tiempo. A mí me ha gustado hablar del tema. Yo, como propietario de perros, sinceramente me cuesta creer que al galgo no le... Estoy seguro que si hubiéramos sentado al galgo aquí nos hubiera dicho que le apetecía lo que más correr. Y bueno, yo que también a mi edad intento hacer deporte asiduamente y me cuesta y sufro, pero luego me encuentro muy feliz de estar en forma. Pues bueno, creo que es un buen camino, es hacia la salud
y merece la pena hacer deporte, pero ha sido muy interesante. Sinceramente he aprendido muchas cosas que no sabía y espero que nuestros espectadores también. Os doy la gracia a todos los participantes en el debate y nos vemos muy pronto en Galgos o Podencos. Adiós.